San Lucas capítulo 23. San Lucas 23, el versículo, San Lucas 23, el versículo 32. Lucas 23, el versículo 32. ¿Sí? Voy a leer. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, la crucificaron allí a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Repartieron entre sí sus vestidos y echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo a otros: salvó, sálvase a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación nosotros a la verdad. Justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy y estará conmigo en el paraíso. Hasta el versículo 43. Buenos días, hermanos y hermanas. Sí, no desayunaron. Buenos días. Sí, muy importante en nuestra iglesia, siempre nosotros le ofrecimos saludo, responder y expresar. 3 cosas. Yo creo que ya está, gracias a Dios, poco a poco está dejando la mascarilla. Durante 2 años por la mascarilla ya perdimos para también saludo, responder, expresar. Ahora ya nosotros dejamos esa mascarilla poco a poco. Todos los días nosotros estamos viviendo con un prejuicio. Cuando los pastores vinieron de Corea, siempre yo le ofrecía chicha morada. En Corea no hay chicha morada. Cuando ellos vieron solo color vino, solo por el color vino, él me pregunta: Daniel, ya está tomando vino. Nosotros así tenemos ese prejuicio, ¿no? Ya color vino es el vino. Yo le decía: no, pastor, ¿cómo voy a ofrecer a usted? Eso es una especie de jugo muy especial. Sírvase. Cuando ellos toman, ¡wow, qué rico! Y también siempre yo le invito, pastor, aquí en Perú, una especie de carne muy especial, muy saludable. ¡Ay! ¿Cómo se llama? Eso se llama cuy, pero muy saludable. ¿Quiere comer? Claro, sí, yo quiero. Yo quiero comer, pero pastor, ¿qué le parece? ¿Con cabeza, sin cabeza? No, completo con cabeza. Pero ellos nunca habían visto. ¿Cuándo? Pastores, ¿cuándo ellos vieron cuy? ¿Cuándo? ¡Uy, Dios! ¿Qué es eso? Es un ratón.
Pastor, ¿cómo yo puedo ofrecer a usted una ratón? Yo le decía una carne saludable, pero ¿y ese diente qué es? Me parece que la gente tiene un prejuicio, ¿no? Diente es ratón, así ya tiene un prejuicio. Pastor, eso no es una carne muy saludable, milenaria. Así desde miles de años la gente ha consumido. Después de comer, wow, muy rico. Nosotros tenemos un prejuicio, ¿cierto? Todos los días, ¿cómo pensamos? Yo no vivo perfecto, por eso soy pecador. Así tenemos un prejuicio. Hoy o ayer yo pecaba, por eso yo tengo que limpiar mis pecados. Yo tengo que pedir perdón. Esta mañana yo quisiera compartir sobre esta parte. Nuestro prejuicio muchas veces no tiene la base de la palabra de Dios. Cuando yo vivía en Colombia, la gente de Bogotá, ¿cierto? La altura del nivel del mar Bogotá, 2.700 metros. La gente de Bogotá anda con muy buena moda. Donde un lugar hace frío, hay moda. Hace calor, más o menos. Porque por el calor, ¿cómo va a cubrir? Pero donde hace frío, ya. Su traje, corbata, manga larga, diferente. Y entonces, la gente de Bogotá, cuando yo subía el bus, y alguna persona y estaba sentado y cuando se levantaba y cuando se baja el bus, en el caso mío, wow, es una oportunidad, estoy sentado, ¿no? El asiento como está caliente, ay, calentito, ese me gusta. Pero la gente de Bogotá no. Cuando alguien estaba sentado, cuando se levantaba, se va, nunca está sentado inmediatamente. Se le acercaba el asiento, está esperando para que ese calor que saliera. Después de salir ese calor, ya está sentado, porque la gente creía ese calor penetra a nosotros. Entonces me va a traer enfermedad. Es una creencia, pero ese tipo de creencia, prejuicio, no tiene ninguna base de la Biblia. Hay muchas cosas nosotros tenemos ese tipo de prejuicio. Uno es, yo peco, por eso soy pecador. Pecador significa yo no he reconciliado con Dios. Eso significa pecador. Soy pecador significa yo no acepto sacrificio de Cristo menos tu resurrección. Eso significa pecador. Y segundo, ayer yo pecaba. Por eso yo tengo que limpiar mis pecados por mis confesiones. Eso otro prejuicio grande, no tiene ninguna base. Entonces alguien me pregunta, pastor, entonces usted no se confiesa ante Dios, usted no pide perdón a Dios. Yo hago, nosotros hacemos. Lamentablemente, mientras tenemos el cuerpo pecaminoso, por el engaño de Satanás, diariamente nosotros tenemos mal pensamientos, nos caímos, tentaciones, caímos, discusiones, dificultades, codicia. Hay muchos. Cuando nosotros tenemos esa situación, Dios nos permitió la confesión. Primera San Juan, capítulo 1, el versículo 9. Si confesamos, pero confesamos, la Biblia menciona, no es pedir perdón. Confesamos en griego, se llama homologeo. Homologeo significado
reconocer, Señor, nada bueno en mí. Ayer yo discutía fuertemente con mi esposa, pero me siento muy mal. Yo necesito esta mañana su gracia, su misericordia de Dios, porque tú me limpiaste, tú me perdonaste, me olvidé la sangre de Cristo. Una vez más, la sangre de Cristo me limpia, me limpiaste. Soy nueva criatura. Yo tengo el poder de Cristo en mi vida. Esto es la confesión para hijo de Dios. Amén. Hermano, nosotros confesamos, yo me confieso. Claro que sí. Durante el día, a veces, mi corazón llena por la codicia. Ay, ¿por qué yo vivo así? Aunque también soy pastor, a veces llena en mi corazón por la preocupación en el futuro, por la preocupación algún materiales. A veces yo también se levantaba angustia, porque yo también tengo necesidad, pago, solucionar. En aquel momento me presento ante nuestro Padre Celestial. Yo tengo esa dificultad, tenía ese pensamiento. Ten compasión por mí. La sangre de Cristo me hizo perfecto. Tú me hablaste, consumado es. Consumado es no solamente el perdón del pecado, en mi vida también. Tú hiciste todo para mi vida. La confesión no es, nosotros estamos llorando, perdón. Antes de conocer el Evangelio, yo iba a la iglesia, una iglesia grande en Seúl. El pastor predicaba, siempre bíblico, y luego después de terminar la predicación, ahora, desde ahora, vamos a pedir perdón. Todos los hermanos se levantaban. Cada uno vamos a pedir perdón. ¡Perdóneme! Estoy realizando 10% de grito real, ya está. Entonces ya usted puede imaginar, golpeando las bancas, brincando, llorando, ¿no? Así me crecí. Yo pensaba, así yo tenía que hacer todos los días, cada rato pedir perdón. Mi madre me enseñaba, 5:30, 3 de la tarde, 11 de la... Aún no era judío, así me enseñó. Pedir perdón, con las lágrimas, con mocos, así, perdóneme. Mi madre sentaba siempre detrás de mí. Mi hijo, ¿qué pecaba? Ay, Dios. Y un día cuando yo llegué a un momento, ay, yo creo que en esa manera nunca yo puedo limpiar mis pecados, nunca, porque ¿cómo me sentía al final? Cuando yo tenía 17 años, me di cuenta cómo me sentía. Hay una llave, estaba abierto, chorreando el agua. Yo estoy secando con un trapo seco. Y me di cuenta, imposible, de esa manera nunca yo puedo limpiar mis pecados. ¿Por qué? Eso no era la confesión, no era el arrepentimiento. El arrepentimiento es reconocimiento. Yo nací como separado de Dios. Yo nací, nunca mi naturaleza había reconciliado con Dios. Eso era mi condición. La palabra de Dios me enseñó, tú eres pecador. Pecador significado, tú nunca había reconciliado con Dios. Pero un día Dios me dio la gracia de escuchar el Evangelio 7 de octubre, 1985. Aquella noche yo escuché, un pastor me explicó. Y luego me ayudaba a colocar, por eso Él era como un cordero de Dios. Él me ayudó.
Cristo, porque Él es el Cordero de Dios. Yo estaba agradecido porque desde niño me crecía, pero aquella noche un pastor, mira Daniel, ¿tú sabes por qué Jesucristo es el Cordero de Dios? Él es Hijo de Dios. No es así. Él me abrió en Antiguo Testamento, me explicaba, así es. Y luego esta palabra entró, me liberó. Hermanos y hermanas, esta mañana nosotros leímos San Lucas capítulo 23. Yo quisiera explicar junto con ustedes sobre la crucifixión de Jesús. Nosotros ya sabemos muy bien, ¿no? Cristo fue crucificado, pero detalladamente podríamos ver, ¿cierto? Cómo la crucifixión de Jesús, el castigo más cruel y vergonzoso, para que ustedes podrían también, ¿no? Y ver. Y entonces nosotros podemos ver, no solamente, Jesús fue crucificado, no es así. La crucifixión de Jesús, el castigo más cruel y vergonzoso. ¿Y dónde comenzó? Es la primera vez en Persia y fue llevada a Egipto y a Cartago por Alejandro Magno. Cuando él fue a Persia, él vio, en esa manera, ¿cierto? La crucifixión, un castigo tan vergonzoso y cruel, se ejecutaba principalmente a los esclavos. Clase media, clase alta, no aplicaban en esto. Obviamente, nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y estaba en esa época de Roma, recibió Jesús, fue uno de los castigos más severos llevado a cabo durante la época romana donde vivió. Hay un teólogo evangélico del Nuevo Testamento de Tübingen, Alemania, Martin Engel. Él escribió, ¿cierto?, un libro. A través de ese libro realiza un estudio histórico de la crucifixión de Jesús, examina la forma que se considerada la más vil muerte de la cruz. Yo creo que usted había escuchado sobre también historiador y judío de iglesia primitiva y Flavio Josefo. Dios me permite un día, junto con ustedes, como una serie, yo quisiera estudiar junto con ustedes un tema, se llama periodo de intertestamentario. Para comprender el Nuevo Testamento, nosotros tenemos que comprender periodo intertestamentario, porque Malaquías, ya desde Malaquías, San Mateo, solamente hay una hoja diferencia, pero hay 400 años de la diferencia. Luego Malaquías, cuando termina, Imperio Persia. Pero San Mateo comienza Imperio Romano. Adentro de aquí hay falta conocer Imperio griegos. Para comprender la Biblia, nosotros también tenemos que sacar el tiempo serie junto con usted en este año. Y Flavio Josefo, él era un historiador judío de la iglesia primitiva, fue quien presenció todos los eventos de la caída de Jerusalén mientras se desempeñaba como asesor judío del general Tito, cuando los romanos atacaron Jerusalén en el año 70. Después de Cristo, él era el general de una región de judío, pero él había perdido su guerra
Los romanos no lo mataron, lo recuperaron. Y Josefo y Flavio Josefo, él estaba seguro, no vamos a ser destruidos, vamos a pedir ayuda a los romanos. Por eso muchos judíos lo odiaban. Traidor, un hombre malvado, pero él no quería que los romanos quemaran todo Jerusalén menos el templo. Él había visto, pero obviamente la gente no le permitía. Y escrito en el siglo III, su testimonio describe la crueldad de la crucifixión de la siguiente manera: cuando son castigados por estirar sus extremidades y aceptan la pena de muerte como su destino. A través de esas situaciones, y entonces la gente ya acepta, y luego sufren, y las más dolorosas aflicciones a causa de su cautiverio son clavados, sus cadáveres se convierten en comida para pájaros, los perros los mastigan con fuerza. Imágenes. Y entonces nosotros, ¿cómo pensamos? Ay, Cristo Jesús fue crucificado. Mucho más fuerte. Los gobernantes practicaban públicamente la crucifixión y les colocaban una placa para refrescar a los espectadores. Crueldad inhumana, el salvajismo inherente a la naturaleza humana. Oiga bien, ese tipo de castigo, eso peor. Y luego los romanos muestran al pueblo: si tú haces contra nosotros, tú vas a hacer así. Y además, adentro de nosotros hay salvajismo. Usted sabe, hoy en día, cada día está levantándose, ¿cierto? UFC. ¿Habían visto en eso? ¿Cierto? De vez en cuando, varones, ustedes miran UFC, ¿cierto? Golpeando, lleno de sangre. No solo varones, algunas mujeres, más. Imagínense, algunas mujeres también están disfrutando. Adentro de nosotros hay. Ellos están ofreciendo, imagínense, del uso de la cruz como una burla vulgar entre las clases bajas desde el siglo III antes de Cristo. Sin embargo, según fuente antigua, la crucifixión era una forma de ejecución utilizada por los bárbaros. Entonces, esto es una manera y otra. En la época romana, y el proceso de ejecución era el siguiente: primero se golpeaba, a veces se enmarcaba a la persona que se iba a ejecutar, se la transportaba al lugar de la ejecución, allí es clavado a sus pies con los brazos extendidos, luego se pone de pie, sostiene sus pies con pequeñas y clavijas de madera. Y entonces, antes de crucificar, ¿por qué hacen golpeo y las cosas? Para matar rápido. Se golpeaba, se enmarcaba a la persona, se la transportaba al lugar de la ejecución. En esa manera, ahí sale, hay un hombre muy famoso, filósofo y estoico, se llama Lucius Annaeus Seneca. Ay Dios, en la mañana viene el culto, la clase de la historia. A veces nosotros necesitamos, ¿cierto? Necesitamos, ¿sí?
para que usted también, porque este hombre Séneca era muy importante. Más adelante va a salir su nombre. Él también hablaba, testificó de la crucifixión de la siguiente manera. La cruz no se hizo de una sola forma, sino de muchas formas. Ya nosotros podemos ver, ¿cierto? Alguno crucificado tenía la cabeza al revés, otro tenía la cabeza atravesada con lanzas y otros ejecutados con los brazos extendidos sobre la horca. Cruelmente, ¿cierto? Séneca comparó la vida con el sufrimiento de los crucificados. Y él dice, vale la pena hacer olvidar el sufrimiento, aplastar las heridas y colgarla en una horca para retrasar la muerte. Y entonces cruelmente, ¿cierto? Y está diciendo, puede encontrar una persona que en lugar de morir de una vez, quiera sangrar gota a gota, desagrarse los miembros en pedazos y morir y lentamente en el dolor. Y entonces a través de eso, para que la gente que vea, y encadenado a un árbol maldito y atormentado en una larga agonía, el mortal es feroz, las marcas del látigo se hinchan en los hombros y el pecho y el medio de un dolor. A través de eso, la crucifixión fue tomada sobre todo como un medio para perpetuar el sufrimiento. Hay varios tipos de crucificaciones, ¿cierto? Nosotros ya hablamos, ¿cierto? Diferentes crucificaciones y a través de en esto, ya, los historiadores afirman que los romanos preferían una cruz en forma de T en Palestina en la era cristiana. Y método de ejecuciones. Diferente todo en eso, imagínense, a través de esas procesiones de la crucifixión fue encabezada por un centurión, soldado romanos. Y diferente por medio de ese también castigo, también así habla reconocida por los romanos y frista romano fue pretor, sirviendo y en la época de la dinastía severa del Imperio Romano y Flius Paulus, él también menciona, ¿cierto?, cómo cruelmente estaba también tratando una forma crucifixión. Otro es, también menciona, también, y arder en la hoguera. Y otro, 3 castigos más crueles, ¿cómo estaban haciendo, cierto? Dice, ahorcamiento o decapitación. Decapitación. Por medio de eso, nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue también pasado esa situación. El castigo de aplastar a un animal era un castigo cruel y a menudo realizado en lugar de la horca. Hay diferentes también razones. Los que se rinden al enemigo, revelan secretos, instigadores de la traición y los asesinos, los que profetizan de la prosperidad de los gobernantes, los que practican y lascivia en la noche, practican la magia. Hay diferentes, ¿cierto? Diferente. La crucifixión siempre se aplicó solo a las clases bajas debido a la severidad de su castigo. Y entonces,
cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, eso significa para ellos más clase baja. Ellos se aplicó un castigo más humano a las clases altas. La crucifixión podrá compararse con el entretenimiento y popular de y arrojar al verdugo a una bestia salvaje. A través de diferentes formas, y nuestro Señor Jesucristo, Él fue crucificado. También ya, apóstol Pablo también menciona, no hay justo ni aun uno, que todos los seres humanos son pecadores, así nacimos. Pero hay un punto, el hecho de que Jesús, el Hijo de Dios, muriera por este cruel castigo, nos recuerda el amor y la devoción de su humillación, muerte y sustitutiva. Hermanos, a través de realmente nuestro Señor Jesucristo desde la cruz, así menciona. Esto es como la crucifixión implica la exhibición pública desnuda de la persona que está siendo y ejecutada. Cruce de caminos, imagínense, en un lugar visible, un cruce de camino, teatro, en una colina alta, en un lugar del crimen. Y de esta manera, la crucifixión y expuso la mayor vergüenza de la persona ejecutada, incluso en el nivel interior. Por medio de ese castigo de crucifixión, la Biblia quiere explicar una cosa. Cristo murió. ¿Cuál es la razón? Como un malhechor, como se veía como clase más baja, Él fue crucificado por nosotros. Amén. Por mí, por usted. Él fue recibido este golpe, Él fue recibido ese castigo, Él fue crucificado en esta mañana por cada uno. Hermanos, vamos a volver aquí, San Lucas, capítulo 23, ahora, el versículo 32. Dice, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, la crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Repartieron entre sí sus vestidos y echando suertes. Cuando nuestro Señor, Él fue crucificado, primero, Él está mencionando, perdónalos porque no saben lo que hacen. El tema más grande de la palabra de Dios, eso es el perdón del pecado. Hay miles de temas ahí. Familia, prosperidad, sanidad, o su alma, su cuerpo. Hay muchos, hay miles de temas. Pero la Biblia, el tema principal que es el perdón. Nuestro Señor Jesucristo vino como Hijo de Dios. Él fue crucificado. Acabamos de ver un castigo más cruel. Los romanos no querían poner la gente
porque ellos ya sabían. Pero nuestro Señor Jesucristo por usted, Él fue crucificado. Por nosotros, Él fue castigado, Él fue golpeado, azotado. Por mí, por cada uno, Él fue crucificado y luego desde la cruz, Él mencionó, perdónalos. Hermanos y hermanas, todavía alguna persona creen, soy pecadora. Significa, yo no acepto la sangre de Cristo. Pecador significa, no soy reconciliado con Dios. Cristo murió por nosotros. Luego, Él fue sepultado porque Él pagó. Desde la cruz, última palabra que le decía, consumado es. Consumado es, en griego, tatalestai. Una vez cuando yo estaba viajando a una ciudad, el letrero de un negocio, tatalestai. Ay, eso sería quechua, ay Dios. Tatalestai, un negocio se llama tatalestai. Dios, consumado es, el letrero de nombre tatalestai. Yo pagué todo. Yo morí por ti, yo pagué todo. ¿Eso qué significa? Usted no necesita pagar nuevamente, porque Cristo pagó todos perfectamente. Él pagó toda su condenación del pecado. ¿Qué significa? Usted no va a vivir para sí mismo. Otro día vamos a tocar el tema, se llama redención. Hoy no alcanzará el tiempo, por eso no vamos a compartir. Redención, esta palabra en el siglo I, en la época de Jesús o Pablo, la redención, esta palabra ¿qué es? Cuando la gente compra y vende su esclavo, utilizaba redención. Redención, yo pagué. Otro día le voy a mostrar. En el siglo I, la gente cómo trataba esclavo, como igual que un artículo. Por eso cuando la Biblia, apóstol Pablo, cuando mencionaba redención, él que imaginaba, un hombre llegaba al mercado, yo quiero comprar este esclavo. ¿Cuánto vale? Tanto, así yo pagué. Y lo compraba. Se cambió su amo. Anteriormente él servía tal, ahora después de ser comprado, ahora él puede servir otro amo. Esta mañana, nuestro Señor también le dice, perdónalos. Hermanos y hermanas, cuando Cristo murió por usted, Él derramó su sangre, Él fue sepultado, Él resucitó. Romanos capítulo 4, el versículo 25. Romanos capítulo 4, el versículo 25. Vamos a ver un momento. 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. Pongan atención, aquí menciona por nuestras transgresiones. Hermanos, para comprender la Biblia, Romanos especialmente, tenemos que comprender tres palabras. Uno es pecado, segundo es transgresiones, tercero, iniquidad. Tres palabras muy importantes comprender. ¿Por qué? Pecado, esta palabra pecado en hebreo griego total, casi 20 significados, muy amplio. Pecado no solamente menciona punto espiritual, punto sus actitudes, moralidad también está incluido, pero
cuando Romanos capítulo 5 menciona, 4, 5, 6 menciona pecado, nosotros podemos enfocar espiritual. Pecado se desvió. El humano se desvió de la voluntad del propósito de su creación. Pecados. Segundo, aquí acabamos de leer, Romanos 4, el versículo 25, dice, fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Transgresión qué significa? Rompimos el contrato, la confianza de Dios y humano. Ponga atención, cuando Cristo fue crucificado, no solamente por la condenación del pecado, cuando Cristo fue crucificado, Él murió para recuperar la confianza de Dios con nosotros, porque el humano abandonó esa confianza de Dios, luego tomó nuestro punto de vista y el pensamiento. Por eso la Biblia dice, Él fue entregado por nuestras transgresiones. Y luego Cristo resucitó para entregarnos ya su justificación. Ahora, Romanos capítulo 5, el versículo 1. Ya, muy importante, 5, el versículo 1 dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ponga atención, justificados. Ya repite conmigo, justificados. Ya, usted cree, yo creo, Él murió por mí, Él fue sepultado, resucitó por mí. Si usted cree en eso, levante su mano. Yo creo, ¿cierto? Ya, siempre le invito a levantar para despertar. ¿Sí? No, estoy bromeando, perdón. Yo le pregunto, ¿cierto? Yo creo, Él murió por mí. Él fue sepultado, Él resucitó por mí. ¿Qué significa? La Biblia dice, tú eres reconciliado. Repite conmigo, yo soy reconciliado con Dios. Nosotros creemos en eso. Yo soy reconciliado con Dios, entonces Dios que dice, tú eres hijo de Dios, así habla. Repite conmigo, soy hijo de Dios. Tiene que creer. Muchos hermanos se sienten avergonzados, habla. Yo soy hijo de Dios, algunas hermanas, soy hijo de Dios. No hagan en eso. Oh, tú eres hijo de Dios, porque no tiene esa seguridad. Ya, una vez más, soy hijo de Dios. ¿Eso qué significa esta mañana? Yo soy tu Padre. Nuestro Dios nos habla, yo soy tu Padre. ¿Tú qué necesitas? ¿Tú que tienes dificultad? Yo soy tu papá. Yo soy tu Padre celestial. Hermanos, hermanas, la salvación no solamente Él llevó todo mi pecado, ahora sí yo puedo vivir lo que me da la gana. Nuestra iglesia, nuestra misión, ni una vez compartimos, nosotros creemos ese tipo de enseñanza, doctrina, porque no es bíblico. Amén. Nosotros nunca compartimos en eso. Nosotros creemos, Cristo murió, fue sepultado, resucitó por mí, Él pagó eterna redención. Eterna redención significa, Él pagó su sangre, compró mi vida. Entonces el Señor, ¿qué dice? Tu vida es mío. Porque Él es el amo de nuestra vida. Amén. Martínez, tu vida es mío porque yo pagué. Luis, tu vida es mío porque Él es nuestro amo. Él es nuestro Padre. Conocer a Cristo
no es libertinaje. En la Biblia no existe esa enseñanza. Lamentablemente puede desviarse. Lamentablemente usted puede caerse. Por eso, nuestro Señor Jesucristo, nuestro abogado, no para condenar ni maldecir, al contrario, para levantar sus rodillas, para recuperar su corazón, para presentar ante su Padre Celestial. Amén. Nosotros tenemos nuestro Padre Celestial. Por eso, si usted cree en Cristo, la Biblia dice, tú eres reconciliado, tú eres justificado, tú eres santificado. Ya, ¿qué significa santificación? Santificación, una persona tiene llamado. ¿Ese llamado qué es? Yo soy reconciliado. Y luego Dios lo llamó, separó. Dios lo llamó, separó para la gloria de Dios. Eso es la santificación. Algunos hermanos creen que, pastor, yo no soy santificado. Muchos hermanos creen que santificación, ya levanta los ojos despacio así. Caminando así despacio. Luego ya piensa que no va al baño. ¿Sí? Porque ya soy santificado. Ya soy santificado, por eso no me bañé hace una semana. Dios santo. Mi esposa me va a echar, vete de aquí. Eso no es santificación. Tenemos que entender muy bien. Santificación significa, Él me llamó. Él me separó mi vida para la gloria de Dios. Eso es. Por eso, si usted justificado, la Biblia ¿qué dice? Usted santificado. Ya, mi vida separada para servir a Dios. Eso es usted santificado. No se han engañado por Satanás. Yo soy débil. Yo soy frágil. Por eso, pastor, yo discutía. Por eso, me sentía mal. Por eso, Pilsen. Hermano, se sentía mal. Entonces, ¿por qué Pilsen? Tiene que buscar la palabra de Dios. Se siente mal por la palabra. Buscar la palabra de Dios. Santificado. Y luego, no se olvide, según los ojos de Dios. Dios que miran ustedes, perfecto. Repite conmigo, soy perfecto. Pastor, usted no conoce mi marido. Pastor, si usted vive con mi marido, ¿para qué voy a vivir con su marido? Yo vivo con mi esposa. Dios santo, ¿para qué voy a vivir con su esposa? Usted viviera con mi marido. No me diga en eso. Su marido es perfecto según los ojos de Dios. Crea. Pastor, mi esposa. Si usted viviera, ay Dios, no. Ella se baña cada día, cada vez, 2 horas. No sé qué están haciendo en el baño, pastor. Dios mío, para levantar de la cama, 1 hora, no sé qué está haciendo. ¿Usted cómo debe decir? Mi amor, tú eres perfecto. Amén. Perfecto. No miran ahora, mis hijos terrible, no quiere venir a la iglesia, no quiere escuchar. ¿Usted cómo debe profetizar? Santiago, tú eres perfecto. Así tiene que decir. Tiene que decir, Alex, tú eres perfecto. La palabra de Dios va a trabajar en la vida de nuestros hijos. Amén. Así trabaja. Nuestro Señor, cuando Él fue crucificado, ¿qué dice? Perdónalos. Esta mañana, ¿qué tipo de pecados tiene en su vida? La sangre de Cristo perdona todos sus pecados. Amén. Usted tiene que presentarse ante la sangre de Cristo. La sangre de Cristo
perdona todos sus pecados. Pastor, algunos pecados grandes, algunos pecados pequeños. Todos los pecados son igual. No es pecado grande, pecado pequeño, no es. Ante Dios, todo es igual. Pero esta mañana es importante, Cristo fue crucificado, Él nos habló. San Lucas capítulo 23, el versículo 34. Perdónalos. Y luego, ahora aquí hay un punto muy interesante, el versículo 35. Capítulo 23, el versículo 35 dice, el pueblo estaba mirando, aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, y sálvese a sí mismo, si este es el Cristo y el escogido de Dios. ¿Ya? ¿Ellos cómo están hablando? Hablando, sí, este es el Cristo, el escogido de Dios. Ahora, el versículo 39. Uno de los malhechores y que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo, a nosotros. Lamentablemente hoy en día mucha gente dice, Él es Cristo, Él murió por nosotros. Habla, menciona, pero su corazón que dice, soy pecador. Yo tengo que limpiar mis pecados. Una pregunta, ¿quién va a limpiar sus pecados? ¿Por el poder de la sangre de Cristo o por su actitud de las confesiones? Hay dos cosas, tiene que comprender muy bien. Hoy en día, Satanás nos engaña, una mezcla. Cristo derramó su sangre, pero yo tengo que pedir perdón cada rato para limpiar mis pecados. En la Biblia no existe eso. En la Biblia que dice, por la sangre de Cristo, por la fe, no por su obra, por la fe, según la base del sacrificio de Cristo, Dios limpió todos sus pecados perfectamente. Amén. Eso no es la garantía. Ya, entonces ahora yo puedo pecar lo que me da la gana. Así la gente piensa, habla. Usted tiene que chequear su salvación, porque el Espíritu de Dios nunca menciona en esa forma. El Espíritu de Dios, ¿cómo trabaja? Señor, tú me compraste mi vida. Mi vida no pertenece a mí, pertenece a mi Rey. Cristo, mi tiempo, mi esfuerzo, mi material, mi dinero, mi familia, todo para mi Rey, porque por tu sangre me compraste. Ahora voy a servir a mi Rey. Así el Espíritu de Dios le va a dar este corazón. A pesar de tener todavía su defecto, su debilidad, el Señor que dice, tú eres perfecto. Por la fe, según los ojos de Dios. Ahora, San Lucas capítulo 23. San Lucas capítulo 23, el versículo 40. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Ponga atención, un hombre malhechor, antes de recibir la promesa de Dios, hubo un cambio muy grande desde su corazón, que es, él dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Nada bueno en nosotros. Un hombre malhechor reconoció, nosotros llamamos
el arrepentimiento. El arrepentimiento es un reconocimiento. Hoy en día el problema se llama evangelio dulce. Evangelio dulce, nunca había escuchado sobre mi origen. Nunca había reconocido. Yo nací en este mundo sin esperanza. Nunca había reconocido. Solamente llega a la iglesia y luego ya Cristo murió por ti. Ya Cristo fue crucificado, resucitó. ¿Ya cree en eso? Sí, yo creo. Ya tú eres hijo de Dios. Y el problema, ya repite conmigo, oración de la fe. Y el problema, después de terminar esa oración de la fe, desde su corazón como piensa, soy pecadora. Esto es el problema. Hermanos amados, la vida de creencia antes de la palabra de Cristo, antes de Cristo, reconocer mi origen. Como Él, realmente nada bueno en mí. Y luego, Él, como escuchó el versículo 42, dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. Ya yo voy a terminar. Hermanos y hermanas, en esta mañana nosotros tenemos enfrente de dos puertas. Uno es por la gracia, otro es por su obra. Un malhechor es un reflejo. Toda la vida acabamos de ver este castigo, crucifixión. Un castigo más cruel, más terrible. Este hombre fue crucificado. No tenía ninguno buenas actitudes. Cuando él fue crucificado, no tenía ninguna razón para escuchar esa promesa de Dios. Hoy en día algunos cristianos están pensando, yo debo hacer algo bueno. No estoy diciendo que usted no hiciera algo bueno. Quiero decir, tenga fe en Dios. Tenga. En vez de apoyar en su decisión, usted tiene que apoyar en la fe. A través de la sangre de Cristo, no por nuestra obra. Hermanos y hermanas, Efesios, en Nuevo Testamento, Efesios capítulo 1, vamos a ver un momento, Efesios capítulo 1, el versículo 7. Efesios capítulo 1, el versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Muy importante, la redención que Dios nos había dado, eso significa, ya cambió su vida. Redención. Yo le explicaba palabra, alguien pagó, compró un esclavo. Esa redención por su sangre significa, ya, Karen, tu vida no es tuya. Eso está hablando. Está hablando, nuevo amo compró. El Señor que dice, Teresa, tu vida no es tuya. Tú no puedes tomar propias decisiones. El Señor que dice, yo soy tu amo. Un esclavo no tiene, ¿cómo va a tener un derecho? Si tuviera así la posibilidad de tomar sus propias decisiones, no sería esclavos. No llegaría a esa palabra la redención. La redención Dios nos compró. Y el perdón del pecado no por su capacidad, sino por la gracia de Dios. Hermanos y hermanas, Iglesia Buenas Nuevas nunca ha compartido la gracia libertinaje.
Nosotros no estamos de acuerdo, nunca apoyamos ese tipo de ideas. Alguna persona, yo soy cristiano, yo soy salvo, por eso así yo puedo vivir. Usted está perdido. Usted está mal entendido la enseñanza del Evangelio. Usted conoce la gracia, cada día sea amenguado. Cada día usted conoce la gracia, cada día usted va a reconocer, yo soy nada. Vivida para el Evangelio. Y para terminar, Efesios capítulo 2, el versículo. Capítulo 2, el versículo 5. Dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Por gracia. No se confunda, esa palabra no es libertinaje, otra vez le digo. Hermanos, hermanas, por gracia, como yo interpreto, tener compromiso. Por gracia, significado, ser comprometido con mi nuevo amo. La vida de creencia no solamente soy salvo, no es eso. Cristo pagó su sangre. Y el Señor que dice, y ved, tu vida es mía. Yo voy a proteger tu vida. Yo voy a bendecir tu vida. Tú tienes que entender compromiso conmigo. Repite conmigo, compromiso. Porque ha bajado la voz, por favor. Solo varones, compromiso. Hermanos, de verdad. Siempre yo pienso, mientras yo estoy orando a Dios, Señor, yo nací para pagar. Eso es la misión de mi vida, pagar. A veces en el matrimonio hay muchas dificultades, ¿cierto? Cuando el varón no está cumpliendo sobre el pago ya causa problema. Pero el varón cumple muy bien sobre el pago, luego mensualmente le da algún apoyo a su esposa. Mi amor, no mucho, ese apoyo para ti, nada más 3,000 soles para ti. El matrimonio ya no va a causar problema. Eso estoy enseñando a Jerko. Jerko, ya aprenda bien. Yo le explico una magia, cómo va a tener un matrimonio estable. Hermanos, la palabra de Dios nos explica por gracia. Por gracia significa, tengo ese compromiso para Dios, para mi iglesia, para mi hogar, para mi matrimonio. Por eso el Evangelio no solamente, soy salvo. Sí, gracias de usted es salvo. Pero también usted es comprometido. Con ese compromiso, usted anda, o nosotros andamos delante de Dios. A pesar de tener su defecto, su falla, su debilidad, pero si usted tiene por gracia, por compromiso, su vida se cambia. Su matrimonio se cambia. Su iglesia se cambia. ¿Dónde usted va? Si usted aprendiera ese secreto, compromiso, ¿dónde usted llega a cualquier lugar? La familia lo quiere. Venga. Su empresa, tú eres diferente. Tú eres cristiano. Sí, Señor, soy cristiano. ¿Dónde se congrega? Tal iglesia. Tú eres diferente. Tú eres diferente, algo diferente, porque tú tienes compromiso. Hermanos, hermanas, usted tal vez pensaría, no, mi jefe es terrible.
Mi jefe es un tacaño. Él es un hombre que es terrible. Así usted pensará, hablará, pero usted tiene que saber, su jefe, cuando usted llega hasta la salida, todo está observando. Usted no necesita hablar, ellos ya saben, porque los empresarios trabajan con la gente. Luego, su palabra, su actitud, un día, yo quiero trabajar junto con usted. Yo necesito tu servicio, porque tú eres comprometido con nosotros. Hermanos, la vida de creencia es un compromiso. Hay un anciano de nuestra misión. Desde joven, él se graduó en secundario como electricista. Pastor le habló. Joven, ¿por qué no va a ingresar al seminario? Pastor, yo quiero ser empresario. Cuando usted viaja, cuando usted camina por el evangelio, yo quiero aportar la necesidad para el evangelio. Él comenzó a trabajar como electricista, pero él comenzó a aprender en esa empresa 12 años. No solamente todos, la técnica, administraciones. Un día él tomó la decisión, ya él se independizó, levantó su propia empresa. Justamente él estaba trabajando en una zona franca, con la empresa muy grande, una empresa multinacional, con bajo de su dirección, él logró una liquidación, una parte estaba trabajando. Un día su empleado se cayó y murió. Y entonces otro compañero, ¿no?, de misma zona franca, varias empresas estaban trabajando juntos, varios gerentes le decían, eso no es la culpa tuya. La empresa principal nos contrató, ellos tienen que pagar a la familia aproximadamente $100,000. Entonces él oraba, tomó la decisión, no, yo voy a pagar. Tú eres loco, ¿cómo va a pagar? Ellos tienen todo, empresa principal, todo tiene manera, puede pagar todo, no hagan. No, yo voy a pagar. ¿Cómo así? No, yo voy a pagar. Entonces él fue a su familia, lloraba, pasaba junto todos, pagaron $100,000. La empresa principal, todo estaba mirando. Así pagó. Normalmente venía la empresa principal, discutían, peleaban. Ya, ahora eso es tu problema, eso así cayó. Pero él no hizo. La empresa principal le decía, bien, gracias. Eso era palabra todo. Después de pasar unos años, se ocurrió en Corea Fondo Monetario Internacional. A través del Fondo Monetario Internacional, la época 1990, 20,000 empresarios se suicidaron. Eso era cruel, era terrible, peor que guerra. ¿Cuántos empresarios murieron por la responsabilidad? Cuando empresa estaba pasando muy difícil, en aquel momento, empresa principal lo llamó. Venga, señor. Nosotros recordamos aquel día, su empleado se cayó, murió. Usted pagó. Sí, señor. ¿Por qué? Soy cristiano. Yo pensaba que yo tenía que poner este yugo a la familia. Bien hecho. Ahora nos toca ayudar a usted. Aquí un nuevo proyecto, nuevo zona franca, usted va a colocar todos transformadores en esa zona. Otra empresa, todo había caído, había cerrado. Él al contrario, ahora nos toca ayudar a usted. Él comenzó a importar. Comenzó a colocar transformadores, una zona franca grande. Un día, él también nos testificó.
Dios nunca me olvidó porque yo aprendí la vida con mi iglesia. Hermanos y hermanas, usted en esta mañana nosotros tenemos que recordar, soy justificados. Amén. Nosotros tenemos esa salvación por la gracia. Eso significa, soy comprometido. Repite conmigo, soy comprometido. Muy importante, con Dios. Soy comprometido con mi iglesia. Soy comprometido con mi hogar. Soy comprometido conmigo mismo. Soy comprometido con mi matrimonio. Soy comprometido. Con ese corazón, nosotros vamos a marchar, vamos a caminar. Dios va a trabajar en el corazón de cada uno. Hoy nosotros compartimos hasta aquí. Ese malhechor, ¿qué hizo? Ninguno. Solamente, ¿qué hizo él? Recibió. Recibió la promesa de Dios, nada más. Su salvación, su vida por la fe. Su futuro por la fe, no por su obra. Dios habrá preparado todo para su hogar, para su vida, para su salud, para su salvación, por la fe. No tengan miedo, apoyen la promesa de Dios. Dios va a estar junto con usted. Oremos personalmente en esta mañana. Nosotros que escuchamos. Y esta palabra de Dios también trabajará en nuestra vida. Un minuto, por favor, oremos personalmente.